Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cuentan? Nervioso con el titular. Un parcial más. Ya se termina, es una sola bolilla. Es media extensa la bolilla, yo. Como digo siempre, esto antes, como dividíamos los temas antes, les hubiese entrado en mi parcial todo esto, distribuido en las distintas bolillas, así que ustedes lo vieron fragmentado. Bueno, no sé qué es lo que quieren repasar de las constituciones, por dónde quieren empezar, qué quieren ver. Por orden cronológico, me parece. Tenemos, claro, Buenas tardes. tenemos 4 constituciones, 49, la reforma del 57, la enmienda del 72 y la del 94, que es la más larga y extensa. Por mí vemos la del 94, que no la tengo ni ahí todavía. La del 94 es la que rige, así que... Buenas tardes. Hola, buenas Perdón, tardes. yo no tengo la cámara prendida, pues estoy sin luz, conectada del celular, tratando de que me tiren los datos móviles. No tenés problema. Igual quédate tranquila que yo esto después lo subo, como hacemos siempre. Por favor, sí. Yo antes que nada, más vale que lo sé, pero quisiera escucharlo de usted, la explicación de todos los tipos de mayoría, agravada, simple, todos. Mire, mayoría simple es muy fácil, la mitad más 1. Sí, Perdón, mayoría la mayoría simple es el que tiene más votos. el que tiene más votos. Mayoría simple es esa. Mayoría A ver, agravada. supongamos, votamos algo, te referís por las mayorías legislativas, ¿no? Sí, por supuesto. Si hay más votos por la afirmativa que por la negativa, es ley, listo. Listo. Así sea por un voto. Uh-huh. Mayorías agravadas significan que vos tenés que juntar un número específico de votos. No te alcanza con sacar más votos que la otra postura, sino que tenés que llegar a un número específico. Generalmente hay 2, mayoría absoluta. Mayoría absoluta es la mitad más 1. Sí, Y la otra son los... Y la otra son los 2 tercios. Los 2 tercios, que pueden ser del total o de los presentes. Eso depende si lo pide o no la Constitución. Vos esto lo preguntás por el tema de la reforma del 49. Sí. Lo que pasa es que con el tema del 49, esto hay que deslindarlo del siguiente modo. Bueno, como bien saben ustedes, y ya que estamos, arrancamos por acá, arrancamos por el 49, aprovechando la pregunta. Ustedes saben que el Congreso votó la ley 13233, por la cual se declara la necesidad de la reforma constitucional. Es una ley que no establece qué cláusulas deben reformarse, utiliza una fórmula amplia para corregir, modificar, actualizar, etcétera, etcétera, cláusulas de la Constitución. No establece qué era lo que había que modificar. Más algunas cuestiones más de la ley. Ahora bien, se llevan a cabo las elecciones, triunfa el peronismo en las elecciones para convencional constituyente, y en febrero del año 49, la ley y las elecciones son del año 48, y la convención se reúne en febrero del 49. En la primera sesión, el miembro informante de la minoría, el miembro informante del radicalismo, el convencional Moisés Levenson, plantea una objeción acerca de la legitimidad de la convención. ¿Qué es lo que plantea Levenson en nombre del radicalismo? Es más profundo que el tema de los 2 tercios, porque lo que plantea Levenson es... Yo tenía una duda con respecto a eso. Sí. Todas las dudas que se van desatando son en base a esos 2 tercios, lo de la Cámara, el quórum, la naturaleza jurídica de la... No, ahí está la cuestión. Primero yo tengo que deslindar cuál es la naturaleza jurídica para ver cuál es el procedimiento. Porque acá está el kit de la cuestión.
es primero el tema de la naturaleza jurídica. Una vez que tengo claro cuál es la naturaleza jurídica, ahí veo cuál es el procedimiento y cuál es la mayoría que necesito. Pero de alguna manera yo entiendo que ellos utilizaron eso porque de esa forma obtenían la respuesta de los 2/3 que ellos querían. Obviamente, esto cada uno lo acomoda para el lugar que le conviene. Porque además, ¿por qué no lo plantearon nunca y lo plantean recién ahora? Porque lo que yo quería señalar es que para el radicalismo, el acto preconstituyente del Congreso, esa declaración de la necesidad de la reforma, tiene una naturaleza jurídica distinta a la de una ley. Lo que esgrime el radicalismo es que en tanto declaración es distinta de la ley. ¿Y por qué sostienen esto? Lo que sostienen es que en primer momento el artículo 30 no habla de ley, dice declaración. Dice, y en consecuencia, no sé de dónde lo sacan, sostienen que el constituyente lo que quiso, al poner el término declaración, fue otorgarle al Congreso de la Nación el mayor ámbito de libertad posible para discutir y sancionar la necesidad de la reforma. Y como correlato de ello, que no estuviera sujeto o encorsetado al procedimiento previsto para la formación y sanción de la ley. Entonces, en tanto declaración, no tiene una fórmula jurídica preestablecida y por lo tanto no es un procedimiento arreglado, entonces es algo así que está ahí en el aire, es una declaración. Y lo que sostienen, ¿qué es lo que les molestaba? Que no tiene que tener intervención el Poder Ejecutivo. ¿Por qué dicen esto? Porque si fuera una ley, el proyecto podría ser presentado por el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo podría vetar la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Y el radicalismo dice, el Poder Ejecutivo no tiene que tener intervención en esto. Cuando Berras-Montín contesta estos argumentos, ¿qué es lo que dice? Miren, ustedes lo que están haciendo es una cuestión abstracta, porque ninguna de las dos hipótesis que ustedes plantean, es decir, que el Poder Ejecutivo haya presentado el proyecto de ley o que el Poder Ejecutivo vete, se sustanció. No hubo no hubo ni propuesta del Ejecutivo ni veto. Por lo tanto, estamos discutiendo algo que no pasó. Y la otra cuestión es, y ahora sí, ¿qué más dice Berras-Montín? Miren, hay muchas declaraciones que emanan del Congreso. Ahora, el Congreso no tiene otra forma que expedirse, que no sea a través de una ley. Porque, a ver, los poderes del Estado se manifiestan a través de actos jurídicos, obviamente. El Poder Judicial se pronuncia a través de sentencias. El Poder Ejecutivo se pronuncia a través de decretos. ¿Cómo se pronuncia el Congreso? Por leyes. No puede dictar otra cosa que no sean leyes. Dice, ahora, como esta declaración solo puede ser por ley, para sancionarla tengo que seguir el procedimiento que la propia Constitución establece para la formación y sanción de la ley. Berras-Montín pone como ejemplo, dice, miren, en esto de que hay declaraciones que se ejercen y el Congreso las saca por ley, la más clara, el estado de sitio. El artículo 23 que dice, podrá declararse en estado de sitio uno o más puntos. ¿Y cómo declara el Congreso el estado de sitio? A través de una ley. El escrutinio presidencial, el Congreso debe declarar al vencedor en las elecciones. ¿Y cómo proclama el Congreso al vencedor? A través de una ley. Es decir, hay muchísimas atribuciones que en la Constitución figura el término declaración y que el Congreso las ejerce a través de una ley. Entonces, como es una ley, yo tengo que seguir el procedimiento para la formación y sanción de la ley. Ahora bien, el artículo 30 pide algún quórum específico para el tratamiento de la declaración de la necesidad de la reforma? No. Por lo tanto, ¿cuál es el quórum que yo necesito? El quórum ordinario, el quórum común. La mayoría de ambas cámaras. Ahora bien, el artículo 30 utiliza el término con las 2/3 partes al menos de ambas cámaras.
Lo que yo tengo que delimitar, bueno, ¿qué es la Cámara? ¿O cuándo existe la Cámara jurídicamente hablando? Porque no puede haber una Cámara de presentes y una Cámara de ausentes, o una Cámara en abstracto teniendo en cuenta la cantidad de bancas que hay. La Cámara, como todo órgano jurídico, se constituye con el miembro necesario de miembros para sesionar. Por lo tanto, si la Constitución no me pide ningún quórum específico, me remito al quórum ordinario, que es el que fija el artículo 56 de la Constitución. Por lo tanto, ¿cuándo tengo Cámara? Cuando tengo quórum. Cámara es igual a quórum. Y el quórum es el que marca que los miembros están presentes. Porque para que yo tenga quórum tienen que estar presentes, no puede ser un quórum de ausentes. Para tener el quórum tienen que estar presentes. Por lo tanto, en la exégesis del artículo 30, si yo necesito 2/3 al menos de los miembros de cada Cámara y la Cámara la tengo constituida cuando tengo quórum, esos 2/3 deberán computarse sobre el quórum. Y para que tengan quórum tienen que estar presentes. Por eso, Berras-Montin sostiene que los 2/3 se deberán computar sobre los miembros presentes. Y en esta argumentación, Berras-Montin, además, respaldó su postura con la tradición histórica argentina y con la jurisprudencia tanto legislativa como judicial norteamericana. ¿Por qué lo que dice Berras-Montin? Miren, la reforma del 60 se declaró la necesidad con la ley 234 de la Confederación. En 1866 con la ley 171 del año 65. Luego tuvimos la reforma nonata del 80. ¿Se acuerdan en el proceso de federalización? ¿Cómo se declaró la necesidad de la reforma? Por ley. La ley 1030. Para 1898 el Congreso sanciona la ley 3507 del año 97. Siempre se hizo por ley. Y además siempre los 2/3 se computaron sobre los miembros presentes. La única excepción fue la de 1898, que salió por unanimidad la ley. Lo que pasa es que, claro, como era una reforma técnica, si se quiere, aquello que vimos del 37, del 87, nadie se puso a discutir la necesidad de la reforma. Levantaron todos la mano y se terminó el problema. Pero ahí está, todos los antecedentes legislativos sobre las reformas constitucionales marcaban que se había hecho por ley y computando los 2/3 de los presentes. Luego también Berras-Montin trae la opinión de Mariano de Bedia y de William Willoughby, un constitucionalista norteamericano. Trae a colación también la experiencia parlamentaria norteamericana con la opinión del Speaker Reed. El Speaker en el derecho anglosajón es el presidente de las cámaras y el encargado de dirigir el debate. Y el Speaker fue determinante, miren, para computar los 2/3 tienen que estar presentes. Y para culminarla, la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso del ferrocarril del Missouri Pacífico contra el estado de Kansas, había dicho claramente que para todas aquellas funciones que debe ejercer el Congreso, incluida la declaración de necesidad de una reforma, interpretando la sección 5ª de la Constitución norteamericana, que está redactada casi en los mismos términos que nuestro artículo 30, deben computarse los 2/3 sobre los miembros presentes. Por lo tanto, dicen, miren, la lógica, la historia y la jurisprudencia marcan que los 2/3 deben computarse sobre los miembros presentes. Yo en este sentido no sé si vieron lo que yo dejé subido, pero acá tienen el cuadrito comparativo de la discusión acerca de la naturaleza jurídica. ¿Por qué qué es lo que sostienen aquellos que dicen que es una declaración? ¿Qué es lo que sostienen aquellos que sostienen que es una ley? Y luego la argumentación. Pero lo principal es esto, la respuesta que da el convencional Berras-Montin. Lo que les dije hoy, la ley no fue ni presentada por el Ejecutivo ni fue vetada, por lo tanto es una cuestión abstracta. Segundo, muchas atribuciones del Congreso se ejercen por declaración, y para ejercer esta declaración, ¿qué se dicta? Una ley, estado de sitio y los ejemplos que hemos puesto. La declaración de la necesidad de la reforma en las anteriores ocasiones había sido por ley, por lo tanto no nos cabe ninguna duda.
Es una ley. Ahora, como es una ley, yo tengo que seguir el procedimiento de formación y sanción de la ley previsto en la propia Constitución. Y acá volvemos. El artículo 30 me pide los 2/3 de los miembros de cada cámara. ¿Y cuándo tengo cámara? Cuando hay quórum. Por eso yo siempre lo digo tipo ecuación matemática. Cámara es igual a quórum. Para que la cámara exista, jurídicamente hablando, tiene que estar constituida. ¿Cuándo está constituida? Cuando tiene quórum. Si no, la cámara no está constituida. ¿Y cuándo tengo quórum? Cuando tengo el número de miembros necesario para sesionar. Cuando los legisladores, los diputados y los senadores están presentes. Y si la Constitución no me pide un quórum extraordinario, me tengo que remitir al quórum común, la mitad más uno de los miembros. Tengo la mitad más uno de los miembros, tengo constituido la Cámara. Ahora, sobre ese quórum es cuando, sobre el guarismo, que yo debo computar los 2/3. De los tipos que están presentes en condiciones de debatir, sesionar y votar. ¿En qué caso se ha pedido quórum extraordinario? ¿Existen así? La Constitución, que yo recuerde, no hay ningún caso que pida quórum extraordinario, salvo, no en la Constitución, sino que lo pide la ley de acefalía para la Asamblea Legislativa. En la situación de acefalía, la Asamblea Legislativa se pide un quórum extraordinario. Porque imagínense, para elegir un presidente, tiene que salir, tras que no tiene respaldo popular, tiene que salir con un respaldo importante del Congreso. No sé si queda claro esto. Sí. ¿Seguro todos? Sí. Sí, profe. Bien. Y acá está lo que yo hoy les citaba de la Corte norteamericana. Los 2/3 de votos de cada Cámara del Congreso requeridos para proponer una reforma de la Constitución es el voto de los 2/3 de los miembros presentes, siempre que estos alcancen el quórum, y no los 2/3 de votos conjuntos de miembros presentes y ausentes. La Cámara existe cuando están presentes, cuando están dando quórum para poder sesionar. ¿No había un tercer punto de debate también? Lo de que declararon que la convención era inconstitucional, ¿puede ser? Eso puede quedar subsumido dentro del primer punto, o lo podemos tomar como un tercer punto, sí. Ah, porque, lo que pasa porque es en su que texto hace como 3 puntos. eso está en un apunte viejo, en un trabajo mío viejo, yo después lo saqué, porque me parecía complejo y también es una cuestión abstracta. Porque en realidad, lo que pide Levenson es lo siguiente, miren, en realidad no es la inconstitucionalidad de la convención, es la nulidad y la inexistencia legal de la misma, como consecuencia que el acto que le da origen está viciado. Lo que pasa que también, lo que contesta el peronismo allí es que ellos no tienen, la convención no tiene la competencia para analizar la constitucionalidad o no de una ley del Congreso. Para eso está el Poder Judicial, no la convención. Nosotros no podemos discutir si la ley es constitucional o no. En todo caso, ustedes tendrían que haber recurrido al Poder Judicial, que como digo yo siempre, ponían a la oposición en una verdadera encerrona, porque en ese momento se encontraba plenamente vigente la teoría restrictiva acerca de las cuestiones políticas no justiciables. Con lo cual, si hubiesen pedido por la inconstitucionalidad de la ley 13233, en el Poder Judicial les hubiesen dicho, esto es una political question, una cuestión no justiciable. Y esto también ponía a la oposición y dice, bueno, la justicia me dice que no, ustedes me dicen que no, ¿a dónde vamos a reclamar? Y bueno, ¿no? Así es el sistema constitucional. Ahora bien, también es cierto que en el radicalismo no todo el bloque estaba claramente con la misma postura. Se actuó con disciplina partidaria. Pues Levenson planteó esto porque sobre todo los sectores más conservadores del partido no querían saber nada con participar de la convención convocada por el peronismo. Pero Levenson, en el fondo, estaba de acuerdo con la mayoría de las reformas que terminaron saliendo.
Con lo cual se perdió una oportunidad histórica para que los dos partidos mayoritarios pudieran sancionar una constitución muy buena. La constitución del 49 es muy buena. Desde el punto de vista técnico, es la más perfecta que tuvimos, comparada con la porquería alberdiana y la del 94, que yo antes la defendía a morir a la reforma del 94. Ahora, cada vez que la analizo y cada vez que aparece un problema, te terminás dando cuenta de que pactaron 3 cosas y después le delegaron todo al Congreso. Y tenemos un montón de cosas que la Constitución no te la soluciona. El procurador, el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿cuántos miembros tiene el Consejo? Lo hace el Congreso. ¿Cómo se nombra el procurador? Lo determina el Congreso. ¿Cómo se hace tal cosa que lo determine el Congreso? No hicieron nada en el 94. Pero bueno, estoy haciendo ya otro tipo de valoración allí. Pero lo cierto, Almar, queda clara esta cuestión de las impugnaciones que recibe la ley y por qué no fue acogido ese pedimento. Hay que acordarse qué constituyente dijo, qué convencional dijo cada cosa, o con saber cuál era la postura del radicalismo y cuál era la del peronismo alcanza. No, es saber cuál era la postura del radicalismo y que respondió la mayoría, ¿no? Bien. Y bueno, como consecuencia de haber sido derrotado en la votación, el radicalismo se retira de la convención. Piensen ustedes que regía el viejo sistema de lista incompleta, con lo cual la convención tenía 2 colores nada más, 2/3 del peronismo y el tercio restante correspondía al radicalismo. Habiéndose retirado el radicalismo de la convención, la misma quedó integrada solamente con convencionales peronistas. Esto es lo que a mi juicio también, en cierto modo, deslegitima la convención, la Constitución. Más allá de que para mí tiene una factura técnica muy buena, considero que la Constitución tiene que ser fruto del consenso y del diálogo entre todos los actores políticos. Y me parece que una Constitución que sale solamente con el apoyo de una sola fuerza política, por más buena que ésta sea, está destinada a fracasar. Y creo que este fue el talón de Aquiles de la Constitución del 49, que salió con el apoyo de una sola fuerza. Y esto sí lo rescato de Alfonsín, a la luz de lo que pasó en el 94, porque Alfonsín decía, cuando estaba promoviendo el Pacto de Olivos, que tanta oposición le generó en su propio partido, no podemos repetir las experiencias traumáticas del pasado. La Constitución del 49 fracasó porque la hicieron solamente los peronistas. La del 57 fracasó porque no permitimos que ingresaran los peronistas. Bueno, sentémonos a dialogar si queremos reformar la Constitución. No podemos tener posturas irreductibles. No es una cosa sacra la Constitución que está ahí para venerarla y no tocarla. La Constitución no deja de ser una ley de carácter superior, pero una ley, al fin, una norma, y que está sujeta a la coyuntura política de un momento histórico determinado. No son las leyes de las tablas con las cuales bajó Moisés y no las podemos tocar. Es una norma y es un producto de las relaciones políticas humanas. Ahora bien, en cuanto al contenido de la Constitución del 49, ¿tienen alguna duda? El inciso, era el inciso, no. El punto que dice las cláusulas transitorias respecto de las provincias y los jueces. Sí. El principio que vulneraba, el principio constitucional que los vulneraba. Porque es así, en las cláusulas transitorias, en primer lugar se establece que los jueces
quedaban en comisión, es decir, que perdían su garantía de inamovilidad porque habían sido designados todo al amparo de la vieja Constitución. Por lo tanto, había que designarlos nuevamente y tomarles ponerlos nuevamente en posesión de sus cargos. Esto lo que vulnera es el principio de inamovilidad de los jueces. Claro. O por una constitución o por la otra, los jueces duran mientras dure su buena conducta. Entonces vos no los podés, por un acto de esta naturaleza, decir, señores, ustedes ya no tienen garantía de inamovilidad porque hay un nuevo orden jurídico. Ellos ya tienen una posición garantizada. Está bien, está bien. Yo tenía como que lo de la cláusula transitoria era lo de las constituciones provinciales. Esa es la otra. Con respecto a las constituciones provinciales, se le impone a cada provincia, en un plazo perentorio, que no me acuerdo si eran 60 o 90 días, Sí, que 60. a través de sus legislaturas modifiquen. La adapten, claro. No, 90. Para que habilitaran, reformaran sus constituciones para adecuarla a la nueva Constitución Nacional. Y esto lo que violenta es el principio de autonomías provinciales. Claro. Las provincias se dan sus propias autoridades y sus propias instituciones sin intervención del gobierno federal. Y acá el gobierno federal, a través de la Constitución, les está diciendo ustedes tienen que readecuar sus constituciones a lo que digo yo. Yo de eso entiendo que, más allá de que es una imposición y va en contra de la autonomía de las provincias, de alguna manera igual la Constitución provincial tenía que estar sujeta a la nacional, así que de alguna manera iban a tener que modificarla. Sí, completamente. Sí, Completamente. claro, porque cuando, o sea, las constituciones provinciales surgieron luego de la Constitución Nacional y acorde a la Constitución Nacional. Por ende, si hay reformas... Lo que pasa es que estas son las cosas que tenía el peronismo que vos decís, ¿para qué? Si el peronismo gobernaba las 14 provincias, ¿a ustedes les parece que algún gobernador peronista se iba a oponer a que su constitución estuviera de acuerdo a la Constitución Nacional? No, claro que no. ¿Para qué lo pusiste ahí? Para que después todos los puristas de la doctrina te digan, mirá cómo violó las autonomías provinciales. Y las iban a cambiar igual. Y además es cierto esto que dicen ustedes, es correcto. Porque con el propio artículo 5 de la Constitución vieja, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías previstos en la Constitución Nacional, bajo el sistema representativo republicano, listo. Entonces, lo que pasa es que también es cierto que si nosotros decimos que el constitucionalismo social no niega al constitucionalismo liberal, podían tener los mismos derechos y garantías que la Constitución Nacional por vía implícita. Quizás no era necesario reformarla. Yo siempre considero que para que sea todo claro y que nadie se haga el vivo, listo, que esté expresamente previsto en la Constitución. Pero podría haberse dado de otra manera también. Igual esto de las cláusulas transitorias, como su nombre lo indica, cláusulas transitorias, es lo menos importante de la Constitución, ¿no? Pues piensen ustedes que hay modificaciones trascendentales tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica. Sí, sí. Yo tengo una duda, ¿qué se refiere a lo de ampliar por analogía de los jueces? La analogía implica aplicar algo parecido, pero que no es igual. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Porque como lo hemos dicho, en materia penal rige el principio de estricta legalidad. Como lo hemos afirmado cuando dimos allá lejos y hace tiempo el decreto de seguridad individual, para que una persona sea culpable de un delito, la conducta que despliega debe encuadrar perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador. Tipo penal que nosotros dijimos está previsto en ese catálogo de prohibiciones que es el Código Penal. En consecuencia, si mi conducta encaja perfectamente, ya se nos fueron casi media hora, encaja perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador, hay delito. Ahora, si lo que yo hice no encaja perfectamente, dicen, pero bueno, es parecido.
Eso es lo que está prohibido. Mi conducta o encaja o no encaja en el tipo penal. Si no encaja, por más que sea parecido, no es delito. Entonces, es una garantía más amplia acá. No solamente te está garantizando la legalidad, sino que dice, no me pueden ampliar los tipos penales por analogía. O la conducta encaja perfectamente en el tipo penal o no hay delito. Ejemplo. El robo o el hurto. ¿Qué implican? La apropiación ilegítima de cosa total o parcialmente ajena, ¿sí? El hurto. Si media violencia en la persona o en las cosas, ya será robo. Esto, ¿cuál fue el problema que se generó? Con los fluidos energéticos. Colgarse de la luz, chorearte gas, chorearte el cable. Pero fíjense el término que estoy usando. Todos lo asociamos a que se están apropiando de algo ajeno, ¿verdad? Entonces, bueno, me tenés que condenar por robo de energía o hurto de energía. Ahora, fíjense ustedes cómo está redactado el tipo del hurto y el tipo de robo. Apropiación ilegítima de cosa. Por lo tanto, si yo me apropio de algo que no es cosa, ¿estoy cometiendo el delito de hurto o de robo? No. No. Porque mi conducta debe encajar perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador. Si yo me apropio de una cosa, ¿es hurto o es robo? Si me apropio de algo parecido, no puedo, bueno, es parecido, que sea robo o que sea hurto. No, eso es lo que está prohibiendo la Constitución. Para que esto fuera delito, hubo que modificar el Código Civil en su artículo 31.11, que era el que definía qué es cosa, haciendo extensivo el concepto de cosa a los fluidos energéticos. El otro caso de manual siempre, la bandita se apropiaba de cadáveres en el cementerio. ¿Es robo? No. ¿Por qué? Apropiación de cosa. ¿Los restos humanos son cosas? No. Bueno, está secuestrando, porque es una persona, tampoco, está muerto. ¿Qué es? Nada. Nos puede parecer una cosa asquerosa, que atenta contra la moral, contra las buenas costumbres, todo lo que quieran. Ahora, ¿es un delito penal? No. ¿Por qué? Porque no hay apropiación de cosa, tampoco hay privación de la libertad de una persona, o lo que quieran llamar. Hay un vacío legal, hay un vacío legislativo, si se quiere. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Es delito o no? Ahora, bueno, al fin y al cabo se está apropiando de algo que no es de él. ¿Vamos a ponerle hurto o robo? No. Eso es a eso se refiere cuando habla de prohibir la ampliación por analogía de los tipos penales. O mi conducta encaja perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador, o no hay delito. No me pueden aplicar algo parecido. No sé si quedó claro esto. Clarísimo. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo una última duda en cuanto al estado de prevención y alarma y el estado de sitio. O sea, lo que hace es agregar el estado de prevención y alarma, y las diferencias son el motivo por el cual se declara, uno es por conmoción interior y ataque exterior, el otro es por la alteración del orden público, y uno suspende las garantías y el otro las limita. Exacto. O sea, esas son las diferencias, Sí, básicamente. es decir, el estado de prevención y alarma es de menor intensidad que el estado de sitio. Si lo viéramos desde un punto de vista de progresividad, sería el paso previo al estado de sitio. Pero ambos, lo que sí tiene que quedar claro es que ambos deben ser por ley, salvo receso del Congreso, que lo tendrá que hacer el Ejecutivo por decreto y convocar inmediatamente al Congreso, y por un tiempo determinado. No puede durar sine die. Por ejemplo, el estado de prevención y alarma, Perón lo decretó con motivo de la huelga de ferroviarios del año 51. Eran ¿cómo? ¿Perón se oponía a una huelga? Claro, porque ese sindicato era socialista, no era tropa propia. La fraternidad, que era el gremio que llevó a cabo la huelga, históricamente, y lo sigue siendo, es de tendencia socialista. En consecuencia, como estaba perturbado el orden público producto de la huelga, no había transporte, o mejor dicho, transporte por vía férrea, Perón decretó el estado de prevención y alarma. Y en esos casos, que son como cosas que se necesitan rápido, o sea, se
se pueden conseguir mediante la sanción de leyes, porque a veces es como que lleva mucho más tiempo. La práctica indica que generalmente lo decreta el Poder Ejecutivo al referéndum del Congreso. Pues yo ante la emergencia no puedo esperar que por ejemplo, no puedo permitir que la gente se siga matando en las calles. Por lo tanto, lo decreto e inmediatamente convoco al Congreso para que me lo trate, me lo apruebe o me lo deseche. Después, con respecto a el Estado, la función social de la propiedad, la economía al servicio de la nación, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos, ¿todo eso está claro? Después, ¿qué más tenemos? Con respecto a los poderes, creo que no ofrece mayores dificultades. Se unifican los mandatos de los legisladores y del presidente en 6, todos elegidos en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. En esto, la elección directa del presidente, ¿qué significaba? Ganabas por un voto, así fuera 20 a 19, eras presidente, no importa. Ahí, es decir, mayoría simple. Ahí tienen otro caso, otro ejemplo de mayoría simple. Y después, algo que es importante, y no sé si siempre queda claro, Una preguntita, el recurso de casación. Era lo que iba a decir justo. ¿Funciona igual que el...? Porque la casación, como que creo que lo pongo yo en mi trabajo de la Constitución del 49, es una institución que nace con la Revolución Francesa, más precisamente con la legislación napoleónica, con los códigos napoleónicos. Podemos decir que la casación es hija de la codificación. Y la casación significa unificar. Es uno de los medios tradicionales de unificación de la jurisprudencia. El tema es quién ejerce esa unificación de criterios jurisprudenciales. Si lo ejerce un tribunal específico o se le asigna esa función a otro órgano. La Constitución del 49 decidió asignarle funciones de casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que dentro del esquema de competencia que teníamos de la Corte, sigue teniendo competencia originaria y exclusiva, casos de cónsules, etcétera, etcétera, casos en que sean parte de las provincias, etcétera, etcétera, y por vía de recurso. Ahora, por vía de recurso, puede ser por vía de recurso extraordinario, en causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados, o por recurso de casación en la interpretación de los códigos de fondo. Cuando decimos interpretación de los códigos de fondo, ¿a qué nos referimos? Al Código Civil, al Código Penal, al Código de Minería, al viejo Código de Comercio, a la Ley de Quiebras, las leyes laborales, la legislación de fondo, el derecho sustantivo, por decirlo de alguna manera. Pues recuerden que en nuestro sistema de competencias, la nación dicta los códigos de fondo y las provincias dictan los códigos de forma, es decir, los procesales. Pero el derecho de fondo es uno solo, unificado para todo el territorio. Y como rige un único código civil, un único código penal, bueno, no puede ser que en Jujuy me lo interpreten de una manera, en la capital me lo interpreten de otro, en Mendoza me lo interpreten de otro. Bueno, tenemos que ir a un órgano que centralice y diga, señores, el código se interpreta así. Pero a su vez también, lo que es más importante, y esto es propio de Sampaio, que era un hombre que sabía de derecho, que la interpretación que la Corte hiciera de la Constitución por vía del recurso extraordinario, o que hiciera de los códigos por vía del recurso de casación, era obligatoria para todos los jueces de cualquier fuero y de cualquier instancia. Es decir, el precedente de Corte obligaba, tenía efecto vinculante. ¿Y esto qué te genera? Primero, te garantiza efectivamente la igualdad ante la ley y te genera economía procesal. Pues listo, ya está, lo dijo la Corte, lo aplican todos los jueces, no tengo que andar peregrinando por las instancias judiciales hasta llegar a la Corte. Listo, lo dije en este caso y a partir de ahora aplican este criterio. Con lo cual saben cómo se hubiesen, si esto rigiera, saben cómo se descomprimirían los tribunales, ¿no? Con esto yo creo que solucionamos